Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en Concordia, Antioquia. Estamos en la finca Paysandú del señor Guillermo Gaviria. Y esta es una siembra en Jiffy Pellets que hicimos hace casi un año. Hoy estamos aquí con nuestro técnico especialista en Jiffy dentro de Disan Agro, nuestro distribuidor, Norbey Ibarra. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y viene apoyándonos en todos los procesos de instauración de nuestra tecnología dentro de los distintos cultivos. Específicamente estamos hoy para responder muchas dudas, preguntas, preocupaciones que han surgido en torno al proceso de café en Jiffy Pellets y gracias a todos nuestros clientes, agricultores y usuarios hemos podido identificar ciertos puntos importantes que queremos compartir hoy con ustedes. Entonces pues voy a hacerle a Norbey una corta entrevista para que podamos resolver estas dudas y poder apoyar a todas las personas que a veces no podemos visitar en persona, pero que siempre tenemos la respuesta pues para sus dudas y para sus diferentes problemas. Hola Norbey, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, quiero primero, para quienes de pronto ven por primera vez este video, que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva qué son los Jiffy Pellets y para qué sirven. Ok, bueno, los Jiffy Pellets básicamente son unas pastillas comprimidas de turba. Estas pastillas se fabrican a altas temperaturas, vienen elaboradas en una malla biodegradable y pues en su interior contienen básicamente turba que proviene de un musgo que se llama esfagno y pues son ideales para el desarrollo de muchísimos cultivos. ¿Por qué crees que los Jiffy Pellets son una buena alternativa al método tradicional de bolsa de suelo que se usa para el almácigo de café? Bueno, la verdad es que si hablamos en términos de comparación entre bolsas y pellets tenemos muchas ventajas referente al sistema tradicional que son las bolsas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando en términos ambientales de no más plásticos. Utilizando la tecnología de Jiffy Pellet eliminamos por completo el uso de plásticos y utilizamos mallas biodegradables que son producidas a partir de almidón de maíz o de papa. Otro tema bien importante es la parte sanitaria. Este material es inocuo, es inerte. Aquí no tenemos ningún tipo de nematodos, no tenemos cochinillas, ni ningún tipo de patógeno, como por ejemplo los que ocasionan dumping off o mal de talluelo en algunos casos en chapolas. Toda esa parte queda suprimida con el uso de Jiffy Pellets. Antes de explicar todas las ventajas de esta tecnología, ¿qué necesitamos para que un almácigo de café en Jiffy Pellets salga adelante? Básicamente debemos contar con alguna infraestructura que es como la mínima. En este caso, por ejemplo, tenemos que construir una mesa que sea elevada del piso, preferiblemente en una superficie como malla, que nos permita el ingreso de luz y de aire por la parte de abajo. Más adelante explicamos para qué razón o por qué razón debe haber luz y aire en la parte de abajo. Necesitamos, según las condiciones climáticas, la instalación de un sarán, una polisombra y un techo para aislar el efecto de los excesos de lluvias que en ocasiones suelen dar mucho problema porque llueve excesivamente, entonces es necesario a veces aislar ese efecto de la lluvia para lograr un buen desarrollo de las plantas. Pero tú decías hace un momento que había un efecto en la raíz por el cual queremos mantener las plantas sobre una superficie elevada y con oxígeno y luz por debajo. Eso se llama el efecto fotopoda. ¿Puedes hablarnos un poco más de ese efecto y por qué nos beneficia en las plantas específicamente de café? Bueno, en el vivero tradicional normalmente se utiliza una bolsa que da un cierto tiempo en vivero, alrededor de 4 a 6 meses según el tamaño de la bolsa. Cuando ese tiempo ha transcurrido, la raíz se desarrolla totalmente, llega al fondo de la bolsa y como es un contenedor de una pared rígida o sólida, la raíz se deforma y se genera una atrofia radical que normalmente se conoce como raíz taburete o cola de marrano. En el caso de la tecnología con los pellets, pues nos evitamos ese problema gracias a la fotopoda, que como lo decía Pilar, básicamente consiste en que la raíz llega hasta este punto, la parte basal del pellet. Cuando llega a ese punto, al encontrar luz, detiene su crecimiento. Ese proceso de detener el crecimiento estimula la formación de raíces secundarias que son necesarias para la hora del trasplante, para que haya un mejor anclaje de la planta al suelo y esta pueda tomar nutrientes de manera más efectiva. Cuando estamos hablando de estos temas del suelo, que es una de las razones que tú mencionabas al comienzo, ¿cuánto suelo necesitamos, por ejemplo, para un almácigo de 200.000 plantas? Por ejemplo, acá, en esta finca. En esta finca se pueden llegar a hacer 200.000 plantas para una temporada normal. ¿Cuánto suelo y cuántas bolsas plásticas estamos usando
para poder llegar a este volumen de planta? Ok, es bien importante esa parte, Pilar, porque mira que la parte de la cantidad de suelos pues es directamente proporcional al número de plantas que vamos a sembrar. En este caso estamos hablando de 200.000 bolsas de polietileno que salen después del proceso de siembra a contaminar. Y vamos al tema suelo, que es bien importante. Normalmente se utilizan bolsas de 13 por 17 centímetros y eso nos da más o menos aproximadamente 1 kilo, dependiendo de la densidad aparente del suelo con el que se llenen esas bolsas, pero aproximadamente es alrededor de 1 kilo de peso. Entonces estamos hablando que serían 200.000 kilos de tierra o 200 toneladas de tierra para plantular lo que son 200.000 almácigos. Entonces un volumen pues supremamente exagerado. En términos hablando de volquetadas, que es lo que traen, estamos hablando de más de 60 volquetadas según la capacidad de cada volqueta, pero más o menos es como para que se hagan una idea del tema. ¿Cuál sería la manera más recomendable de hidratar los Jiffy Pellets? Tú ya nos hablaste de la infraestructura. ¿Cuál sería la mejor manera para hidratar los Jiffy Pellets? Okay. O sea, para expandirlos desde este punto hasta este punto. Retomemos un poco, como les decía al principio, este pellet viene comprimido. Para lograr descomprimir este pellet, lo único que se necesita es adicionarle agua. Entonces normalmente se pone un nivel de agua que no supere la altura del pellet y que el proceso de hidratación se haga lentamente. Entonces uno pone los pellets en una piscina de inundación que se puede construir con 4 trozos de madera, un plástico, y ya tenemos una piscina para inundar. Ubicamos los pellets en esa piscina y ahí empezamos la adición de agua sin superar este nivel. Ellos empiezan a tomar agua desde abajo hacia arriba y más o menos en un periodo de 20 minutos tú ya tienes hidratado todo el material. Esa hidratación también es importante aclarar que depende mucho de la temperatura del agua. Si el agua está más fría, el proceso va a ser un poco más lento. Si el agua está con mayor temperatura, se agiliza la hidratación. ¿Cómo debemos sembrar la semilla en el Jiffy Pellet? ¿Y es posible que sembremos chapola como lo hacemos con la bolsa plástica? Bueno, las posibilidades pues están todas abiertas. Efectivamente se iniciaron los primeros trabajos poniendo chapolas, pero estos son 5 centímetros de diámetro. Es muy difícil meter una chapola y hacerlo de manera correcta, más si las labores a veces se hacen contratadas. Generalmente al introducir las chapolas acá o parten las raíces o a veces tratan de torcerlas para que puedan entrar por el orificio que uno debe hacer con un lápiz previo a meter la chapola. Entonces cuando tuercen las chapolas generalmente se generan deformaciones radicales. Entonces por esa razón ya no estamos trasplantando chapolas. Otra forma de hacerlo es con semilla pregerminada. Lo que hacemos es que tomamos la semilla, la ponemos en turba a pregerminar y más o menos a los 35 días tenemos raíces ya formadas en los granos que se pueden depositar acá de más o menos 1 o 2 centímetros. Se depositan en el pellet ya hidratado y eso garantiza que la raíz se desarrolla uniformemente y no tiene ningún tipo de deformación. La otra opción que tenemos es sembrar semillas directas a los pellets. En este caso hay que garantizar que la semilla sea muy fresca para tener buenas tasas de germinación y no tener que hacer muchas resiembras. Algunos incluso utilizan la forma de sembrar 2 semillas por pellet para que al menos una nos nazca y tener un 100% pues, de pellets que tengan plantas al final del proceso. Es importante en este caso que nunca vayan las semillas paradas, siempre se deben poner por el lado de la cara plana o la cara convexa para que la radícula se forme correctamente. De lo contrario se forma una sinuosidad en el tallo y es un problema netamente de siembra. Ok, excelente. Bueno, ¿cómo manejamos la parte nutricional de estas plantas? Es decir, ¿es la misma nutrición que cuando hacemos una bolsa? ¿Y cuándo deberíamos iniciar esa nutrición? En el caso de los Jiffy Pellets. Bueno, primero recordemos que en el caso de utilizar una bolsa plástica, el sustrato que tenemos ahí es un suelo. El suelo tiene una carga de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y los demás elementos pues, que requiere la planta. En el caso de los pellets estamos trabajando con una turba que trae un mini pril, que es una carga inicial de nutrientes que solo nos da para 1 o 2 semanas iniciales. Posterior a eso debemos garantizar una constante nutrición, que pues la compañía ya tiene desarrolladas unas tablas nutricionales donde se le indica al agricultor cómo debe hacer ese proceso. Básicamente se hacen drench 1 o 2 veces por semana dependiendo de la edad de la planta y pues ya está estandarizado la cantidad de macro y microelementos que debe aplicar en cada fertilización. La frecuencia de esa nutrición, ¿cuál es? Normalmente cuando las plantas están pequeñas hasta llegar a 2 pares de hojas hacemos una fertilización que se hace 1 vez por semana. Posterior a eso la pasamos a 2 veces por semana y vamos a alternar una fertilización entre algunos elementos que sean compatibles y los que no. Por ejemplo, los fosfatos no se pueden mezclar con los componentes que tienen calcio, entonces segmentamos en 2 grupos para poder hacer las aplicaciones y los vamos rotando. En cuanto a la hidratación, ¿cómo se recomienda hacer la hidratación? Una cosa es cuando expandimos el pellet, que todo tiene que ser por de abajo. ¿Qué pasa cuando ya el pellet está expandido, la planta está sembrada, ya está empezando a comer? ¿Cómo se maneja ahí el tema
de agua? Bueno, no hay una fórmula mágica para determinar cuántas veces por semana debo regar. Este proceso básicamente se hace en función de cómo está el clima. Cuando las condiciones son muy secas, el pellet se va a deshidratar más. De hecho, la planta en la medida en que crece va a tener más área foliar y al tener más hojas, pues lógicamente que va a transpirar más y eso va a hacer que los consumos de agua sean mayores. Entonces vamos muy anclados a la parte de clima. Una forma ideal que podemos como determinar cuál es el punto óptimo para regar consiste en pesar este pellet cuando está saturado, pesarlo cuando está seco, hacer la diferencia y a ese valor sacarle un 70%. Ese debe ser mi límite para hacer un riego de manera técnica. Una vez el operario ha agarrado como habilidad, simplemente a peso, con solo tocar el pellet uno sabe cuándo requiere agua y cuándo no. Es importante decir que no necesariamente es mejor un riego automatizado con los pellets, porque la gente cree que tiene que invertir mucho dinero en riego. Pues la verdad es que la tecnología de Jiffy Pellets es una tecnología que se adapta a cualquier tipo de agricultor. Tenemos experiencias que también pues vamos a compartir en otros videos, donde tenemos agricultores con solo 2000 plantas para una finca muy pequeña, y también hay algunos como la persona que plantula aquí en esta finca que se llama Paysandú, que tiene alrededor de 40.000 plantas en vivero, más las que ya tienen campo y está montando ciclos continuos. La persona que tiene aquí, pues podrán darse cuenta en los videos, tiene un sistema de riego automatizado, pero es un sistema que permite manejarse de manera muy sencilla, infraestructuras que se pueden hacer en Guadua con materiales de la finca. El riego se puede hacer con manguera simplemente o manual, se aplican con aspersoras o bombas de espalda, con estacionarias. Entonces somos como muy versátiles a la hora de tratar de acomodar lo que tiene el agricultor para que pueda utilizar la tecnología. ¿En qué tipos de suelo no se debería sembrar un Jiffy Pellet, o es que hay algún tipo en el que no debamos sembrar los Jiffy Pellets? Bueno, recordemos que esto es una planta que viene de unas condiciones diferentes a las que se maneja un almácigo tradicional. En este caso, por ejemplo, las plantas tienen un muy buen aporte hídrico y un aporte de nutrientes ideal en la parte de vivero. Eso permite sacar plantas de muy buena calidad. No siempre llevarlas a campo es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los suelos varían mucho, especialmente en Colombia. Usted puede caminar 100 metros dentro de una finca y ya encuentra un tipo diferente de suelo. Y eso hace que las condiciones para el establecimiento también varíen. No se trata de simplemente hacer un hueco y poner una planta, independientemente del sistema que utilicen para hacer el vivero. En este caso, por ejemplo, si usted va a un suelo muy arcilloso, que tiene problemas de drenaje, si usted siembra una bolsa, una planta en bolsa y una planta en Jiffy, pues las dos van a tener una serie de limitantes. Lo ideal es que se haga un trabajo agronómico, que la parte de asesorías pues esté muy bien fundamentada. Tenemos un caso que podemos referenciar en Huila, donde hay un agricultor que siembra en un suelo supremamente arcilloso y se dio a la tarea de hacer camellones para sembrar café. Tiene un lote de café muy bonito, sin ningún problema casi de resiembras, y eso nos demuestra que sí se puede sembrar en todo tipo de suelos. Simplemente es que hay que hacer unas adecuaciones necesarias, mínimas, para que la planta pueda tener un buen soporte y pueda crecer bien en campo. Pero entonces, ¿él hizo esos camellones solo porque iba a sembrar Jiffy Pellets, o también los haría si fuera a sembrar en una planta de almácigo? No, de hecho alguna parte de su finca la tiene con bolsas y debido a las condiciones de suelo él tuvo que hacer camellones porque es una condición limitante para el desarrollo de la planta. Vuelvo y repito, independientemente del sistema que utilice, es cuestión de adecuar muy bien nuestro terreno para hacer que esta planta que sale del vivero pues se sienta prácticamente como en casa y llegue a unas condiciones que son ideales para que pueda desarrollarse. Se trata básicamente de adecuar el suelo a las mejores condiciones para que la planta pueda expresar su mejor potencial. Cuando estamos para sembrar, el efecto fotopoda que explicaste antes de que la planta no va a hacer la cola de marrano, ¿quiere decir que puedo dejar más tiempo en vivero la planta? Bueno, a diferencia de las bolsas, normalmente ellas llegan al tiempo y la raíz se deforma. En este caso no tenemos deformidad de raíz, pero sí es importante recordar que la idea no es transmitirle al agricultor puede dejar sus plantas aquí mucho tiempo. Sí le va a dar un margen de tiempo sin que la raíz se deforme, pero lo ideal no es que usted lleve una planta con 8, 9 o 10 nudos a campo. ¿Por qué? Porque pues usted está llevando una planta con un desbalance en temas de proporciones. Usted lleva una raíz muy pequeña con una parte foliar muy amplia, muy grande. Entonces eso va a hacer que las plantas a veces tiendan a volcarse en algunos casos porque tenemos demasiada parte aérea. Y lo otro es que el sistema radical pues se queda pequeño para alimentar un sistema tan grande. Entonces lo ideal es que a campo salgamos siempre con plantas que van con 5 pares de hojas, y no vamos a medirlo en tiempo sino en número de hojas, por la siguiente razón: las plantas crecen en función de la temperatura. Entonces si yo voy a una zona caliente es muy probable que logre 5 pares de hojas en 4 meses. Si voy a una zona más fría, este proceso puede tomar 6 meses. Entonces el indicativo más visual para el agricultor van a ser 5 pares de hojas. ¿Qué cuidados deben recibir las plantas cuando son trasplantadas a campo? Tan pronto las sacamos del vivero y las sembramos en el suelo.
Bueno, aquí hay varias cosas. La primera es garantizar que el material venga en muy buenas condiciones del vivero, que normalmente cuando se trabaja con la tecnología Jiffy y se siguen las recomendaciones, salen plantas de muy buena calidad. Ese material, una vez se saca del vivero, debe llevarse inmediatamente al sitio de siembra. No podemos recibir el colino que viene del vivero y dejarlo, por ejemplo, en las orillas de nuestros lotes por 15 días, 20 días, esperando a que termine el proceso de aullado, cosas por el estilo. Lo ideal es que el agricultor tenga su lote preparado. Si ha necesitado un proceso de encalación, dependiendo del análisis de suelo, pues lo haya hecho con anterioridad, para que el día que sacan las plantas del vivero, pues podamos ir con ese material y no nos llevemos mucho tiempo entre la salida del vivero y la siembra. Eso para empezar. Segundo, es importante hacer una fertilización de arranque. Recordemos que esto estaba nutrido semana tras semana, entonces está acostumbrado a una dieta, por así decirlo, bastante exigente en términos nutricionales, que hay que darle lo que necesita cada semana. Cuando lo ponemos en campo y las condiciones de suelo no son buenas, lo ideal es que ya tenga una fuente de nutrientes a la mano para que empiece ese proceso de despegue. Entonces, ¿qué recomendamos? Simplemente es que una vez hecho el proceso de siembra no tardemos más de una semana para hacer la primera fertilización. Esa fertilización básicamente con fuentes nitrogenadas que sean de fácil disponibilidad para la planta y que adicional pues hayan buenas condiciones hídricas en el lote para la aplicación. Bueno, Norbey, resumamos ya para las aplicaciones reales de las personas, cuáles son los cuidados que se deben tener al usar este tipo de tecnología, porque hay gente que ha tenido problemas y siempre estamos ahí para respaldarlos y para apoyarlos en esos momentos. Entonces, si tú fueras a resumir eso que hemos identificado, ¿cuáles serían esos cuidados básicos que debe tener la gente si va a usar esta tecnología? Ok, a manera de resumen, primero contar con una buena infraestructura, como lo hemos mencionado en la primera parte, tener un proceso de hidratación adecuado al pellet, que no sea una hidratación exagerada, suministrar el agua en los volúmenes indicados. La posición de la semilla al momento de la siembra es clave, cómo voy a poner ese grano allí para que haya una buena formación de raíz. Después viene el proceso de cómo manejo el riego. La idea no es ni sobresaturar ni dejar secar mucho. La parte de la nutrición es fundamental, hay que aplicar la nutrición de acuerdo a las tablas de recomendación en las frecuencias que se indican. Ya al momento de la salida a campo, no dejar el material sin sembrar durante mucho tiempo, llevarlo al sitio, tener una buena preparación del lote y manejar la parte de la fertilización de inicio, eso es clave. Excelente. Para terminar, resumamos cuáles son las ventajas de este material en café. Uno, la parte de contaminación, no estamos contaminando. Tenemos un material inocuo, no tiene ningún tipo de patógenos. La parte de la facilidad en el transporte, en la movilización y en la siembra, reducimos muchos costos. La calidad sanitaria del material es óptima. Calidad fisiológica de las plantas con muy buen desarrollo, con un balance nutricional ideal, porque tú le suministras todo lo que ella requiere, a diferencia de un colino en suelo. Adicional a eso también tenemos la parte de la homogeneidad del material. Cuando está en el vivero salen plantas todas del mismo tamaño, porque todas tienen el mismo contenido del pellet y la nutrición es similar. La parte ergonómica a la hora de la siembra, pues un operario va a tener menos esfuerzo sembrando con pellet comparado a si lo hace con bolsas. Y algo bien importante es la parte de las tasas de resiembra. Utilizando la tecnología pellets logramos disminuir sustancialmente esas resiembras en campo, esas pérdidas de material. Hablamos de que esas resiembras pueden disminuir en algunos casos hasta el orden de llegar al 1%, pero depende mucho de las condiciones de clima, del suelo, de las mismas labores que hace el agricultor. Básicamente son como esas las ventajas que tiene utilizar esta tecnología para café. Bueno, pues muchas gracias. Con esto esperamos que podamos responder más preguntas de las personas que están usando nuestra tecnología y apoyar el campo colombiano desde DISAN y Jiffy. Muchas gracias. Gracias.